Medir es comparar una cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elijamos como unidad. Al resultado de medir lo llamamos medida y da como producto un número, cuantas veces lo contiene, que es la relación entre el objeto a medir y la unidad de referencia, unidad de medida. Los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión o medida. Dos características importantes de un instrumento de medida son la apreciación y la sensibilidad. Instrumentos ópticos. Para la medición de materiales sensibles al tacto, la solución ideal son los sistemas de medición óptica. Estos sistemas miden de forma no destructiva y con precisión gracias al versátil rango de sistemas de medición ópticos. Disponemos de la solución correcta para cada tarea de medición. Algunos instrumentos ópticos son la cámara fotográfica. La cámara fotográfica, tal cual instrumento óptico de proyección, se basa en el principio de que un objeto visualizado a través de una lente convergente a una distancia mayor que la distancia de la misma produce una imagen real invertida, y más todavía, su tamaño es inversamente proporcional a la distancia del foco objeto. La lente o sistema de lentes recibe el nombre de objetiva. Espejo. El espejo es un dispositivo óptico generalmente de vidrio, con una superficie lisa y pulida, que forma imágenes mediante la reflexión de los rayos de luz. Además, su uso habitual en el hogar, los espejos se emplean en aparatos científicos, por ejemplo, son componentes importantes de los microscopios y los telescopios. Prisma óptico. Bloque de vidrio u otro material transparente que tiene la misma sección transversal, generalmente un triángulo. En toda su longitud, los dos tipos de prismas más frecuentes tienen secciones transversales triangulares con ángulos de 60 o de 45 grados. Los prismas tienen diversos efectos sobre la luz que pasa a través de ellos. Fibra óptica. Fibra o varilla de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas, e incluso aunque la fibra esté curva. Para evitar pérdidas por dispersión de la luz debido a las impurezas de la superficie de la fibra, el núcleo de la fibra óptica está recubierto por una capa de vidrio con un índice de refracción mucho menor. Las reflexiones se producen en la superficie que separa la fibra de vidrio y el recubrimiento. Microscopio. Instrumento que se utiliza para obtener una imagen aumentada de objetos minúsculos o detalles muy pequeños de los mismos. Por ejemplo, se puede utilizar para ver lo que no es visible para el ojo humano, como son las bacterias o algún otro material que no sea visible. El tipo de microscopio más utilizado es el microscopio óptico, que se sirve de la luz visible para crear una imagen aumentada del objeto. El microscopio óptico más simple es la lente convexa doble, con una distancia focal corta. Estas lentes pueden aumentar un objeto hasta 15 veces. Por lo general, se utilizan microscopios compuestos que disponen de varias lentes con las que se consiguen aumentos mayores. El microscopio óptico compuesto consiste en dos sistemas de lentes, el objetivo y el ocular, montados en extremos opuestos de un tubo cerrado. Telescopio. Es un instrumento óptico empleado para observar objetos muy grandes que se encuentran a muy lejanas distancias, como por ejemplo estrellas, cometas, planetas, entre otros. Interferómetro. Instrumento que emplea la interferencia de ondas de luz para la medida ultraprecisa de longitudes de onda de la luz misma, de distancias pequeñas y de determinados fenómenos ópticos.
Para medir la longitud de onda de una luz monocromática se utiliza un interferómetro dispuesto de tal forma que un espejo situado en la trayectoria de uno de los haces de luz puede desplazarse una distancia pequeña que puede medirse con precisión y varía así la trayectoria óptica del haz. Red de difracción. Dispositivo óptico empleado para separar las distintas longitudes de onda, colores, que contiene un haz de luz. El dispositivo suele estar formado por una superficie reflectante sobre la que se han trazado miles de surcos paralelos muy finos. Espectroheliógrafo. Elemento importante del equipo utilizado en astronomía para fotografiar las protuberancias del Sol, como la fotosfera, la capa interior de gases calientes más cercana a la superficie del Sol, y la cromosfera, la capa exterior más fría. El espectroheliógrafo, junto con un telescopio, fotografía el Sol en luz monocromática con una única longitud de onda. Instrumentos mecánicos. Son los instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector. Los dispositivos mecánicos pueden ser de pasa, no pasa o variables. Los instrumentos mecánicos cada día son reemplazados por electrónica que nos permite tener una mejor resolución y evitan errores de paralaje. Sin embargo, hoy por hoy constituyen una alternativa económica en algunos casos. Algunos instrumentos mecánicos son las reglas. Las herramientas de medición más comunes en el trabajo del taller mecánico es regla de acero. Se emplea cuando hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario un alto grado de exactitud. Las reglas de acero en pulgadas están graduadas en fracciones o decimales. Las reglas métricas suelen estar graduadas en milímetros o en medios milímetros. La exactitud de medida que se toman depende de las condiciones y el uso correcto de la regla. Hay dos tipos de regla. La regla rígida de acero templado. Generalmente tiene 4 escalas, 2 en cada lado. Se fabrican en diferentes longitudes. La más común es de 6 pulgadas o 150 milímetros. Regla flexible. Similar a la anterior, pero más estrecha y delgada, lo que permite flexionar dentro de ciertos límites para realizar lecturas donde la rigidez de la regla de acero templado no permite medición adecuada. Lainas, medidores de espesores. Estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizados para medir pequeñas aberturas o ranuras. El método de medición consiste en introducir una laina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la mayor siguiente disponible. Si no entra, vuelve a utilizarse la anterior. Patrones de radio. Estos patrones consisten en una serie de láminas marcadas en milímetros con los correspondientes radios cóncavos y convexos, formados en diversas partes de la lámina. La inspección se realiza determinando qué patrón se ajusta mejor al borde redondeado de una pieza. Generalmente los radios van de 1 a 25 milímetros en pasos de 0.5 milímetros. Calibres angulares. Estos calibres cuentan con láminas que tienen diferentes ángulos para cubrir las necesidades de medición de chaflanes externos o internos, inspección de ángulos de ruedas de esmeril o cortadores. Cuentahilos. Los cuentahilos consisten en una serie de láminas que se mantienen juntas mediante un tornillo en un extremo, mientras que el otro tiene salientes que corresponden a la forma de la rosca de varios pasos hilos por pulgada.
Los valores están indicados sobre cada lámina. Patrones para alambres, brocas y minas. Los patrones para brocas sirven para determinar el tamaño de estas al introducirlas en un agujero cuyo tamaño está marcado a un lado o para mantener en posición vertical un juego de brocas. El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de brocas recomendable para un tamaño de rosca determinado. Esta característica permite elegir rápidamente la broca adecuada. Medidores de presión. Los medidores de presión son instrumentos de presión fabricados para medir la presión sanguínea, la presión de líquidos y gases en tuberías o tanques de almacenamiento y la presión atmosférica, a grandes rasgos, teniendo para cada uno sus diversos equipos disponibles de acuerdo a las necesidades. Dependiendo de las aplicaciones de los medidores de presión, son las unidades disponibles para sus resultados, además de que algunos reciben nombres diferentes dependiendo también del tipo de presión que van a medir. Manómetro de tubo de Bourbon. Un manómetro con tubo de Bourbon en los que la sección transversal del tubo es elíptico o rectangular y en forma de C. Cuando se aplica presión interna al tubo, este se reflexiona elástica y proporcionalmente a la presión y esa deformación se transmite a la cremallera y de esta al piñón, que hace girar la aguja indicadora a través de su eje. Este medidor de presión tiene una amplia variedad de aplicaciones para realizar mediciones de presión estática. Es barato, consistente y se fabrica en diámetros de 2 pulgadas en carátula y tiene una exactitud de hasta 0.1% de la lectura a escala plena. Con frecuencia se emplea en el laboratorio como un patrón secundario de presión. Manómetro de tubo abierto. El manómetro consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que se ejerce una atmósfera de presión sobre cada uno de ellos. Cuando uno de los extremos se conecta a una cámara presurizada, el mercurio se eleva hasta que las presiones se igualen. La diferencia entre los dos niveles de mercurio es una medida de presión manométrica. La diferencia entre la presión absoluta en la cámara y la presión atmosférica en el extremo abierto. El manómetro se usa con tanta frecuencia en situaciones de laboratorio que la presión atmosférica y otras presiones se expresan a menudo en centímetros de mercurio o pulgadas de mercurio. Barómetros son utilizados para medir la presión atmosférica como un indicador de los cambios climáticos en cualquier región. Lo que realmente hacen estos barómetros es medir cuál es la presión ejercida por el peso de la atmósfera por unidad de superficie, dependiendo del sistema de medición que se utilice. Las diferentes dimensiones utilizadas para la presión atmosférica comprenden los kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada, milímetros de mercurio y atmósfera, entre otros. Barómetro de mercurio. Un barómetro de mercurio ordinario está formado por un tubo de vidrio de unos 850 milímetros de altura, cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. Cuando el tubo se llena de mercurio y se coloca el extremo abierto en un recipiente lleno del mismo líquido, el nivel del tubo cae hasta una altura de unos 760 milímetros por encima del nivel del recipiente y deja un vacío casi perfecto en la parte superior del tubo. Medidores de torsión. Torquímetro. Se denomina torquímetro a la herramienta que se emplea para el ajuste de bulones, tuercas, tornillos y otras piezas. Este instrumento permite la aplicación de una tensión específica, por eso se caracteriza por su precisión. Los torquímetros, también conocidos como llaves de torsión o llaves dinamométricas, se utilizan en motores de combustión,
equipamientos que permiten el manejo de gases y líquidos, tuberías de tipo industrial y otros dispositivos. Es importante destacar que esta herramienta está diseñada de manera que el usuario no puede aplicar una tensión excesiva. Torquímetros digitales. Son extremadamente ligeros, capaces de apretar y aflojar tornillos hasta 180 libras y la cabeza gira 300 grados. Se puede utilizar en lugares estrechos. Torquímetros electrónicos Computorque. El torquímetro electrónico es el más avanzado y amigable de los torquímetros. Tiene múltiples aplicaciones, incluyendo torques de precisión en sujetación críticos y prueba de control de calidad. Fácil de programar, simplemente se fija el torque deseado, incluyendo los límites superior e inferior, y el torquímetro avisará con un sonido cuando el torque fijado sea alcanzado. Torquímetro de carátula. Práctico dispositivo para la medición del torque mediante una carátula, la cual permite al usuario una rápida y precisa identificación del torque aplicado, con cuadros de mando de 3/8 a 3/4. Esta categoría de torquímetros posee la capacidad de medir el torque aplicado mediante una aguja que gira en una carátula con graduaciones, tanto en sistema métrico decimal como en el sistema inglés. Posee 2 agujas, una de las cuales indica el torque que aplicamos y la otra en una aguja de memoria, la cual indica cuál fue el torque mínimo aplicado la última vez. La carátula giratoria permite elegir entre las escalas internas o externas de la misma, dependiendo del sentido en el que se haya a aplicar el torque o el tipo de rosca del sujetador. La escala externa se utiliza para roscas derecha y la escala interna se utiliza para roscas izquierdas. Todas las partes metálicas están hechas de acero templado. Las partes externas tienen un recubrimiento de níquel y cromo. Balanza de torsión. La balanza de torsión es un aparatito muy simple. Consiste en una barra que cuelga de un hilo que puede torcerse. Si la barra gira, el hilo tiende a regresarla a su posición original. Cuando llegamos a conocer la fuerza de torsión que el alambre ejerce sobre la barra, tenemos un mecanismo muy sensible para medir fuerzas. Máquina de prueba de torsión. Esta máquina nos ayuda a generar una fuerza de torsión sobre alguna pieza u objeto que se desea probar y a la vez de tomar las mediciones de la fuerza aplicada. Medidores de esfuerzos mecánicos. Tracción. Es el esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de 2 fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo, aumentando su longitud y disminuyendo su sección. Compresión. Es el esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de 2 fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a comprimirlo, disminuyendo su longitud y aumentando su sección. Flexión. Esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Las fuerzas que actúan son paralelas a las superficies que sostienen el objeto. Siempre que exista flexión, también hay esfuerzo de tracción y de compresión. Cortadura. Es el esfuerzo que tiende a cortar el objeto por la aplicación de 2 fuerzas en sentidos contrarios y no alineados. Se encuentran en uniones como tornillos, remaches y soldaduras. Medidores de dureza. Los medidores de dureza sirven para determinar la dureza superficial. Existen para medir metal, plástico, goma, tejidos, etc. Los medidores de dureza muestran la dureza en Rockwell B, Rockwell C, Vickers o en una unidad de dureza DIN o ISO. Esos medidores de dureza son especialmente apreciados en los ámbitos de producción, de control de calidad y de servicio técnico gracias a su movilidad.
Mediante el medidor de dureza para materiales metálicos se puede comprobar la dureza de superficies de acero, hierro fundido, acero de herramientas, acero inoxidable, colada gris, aleaciones de aluminio, latón, bronce y cobre, de modo rápido, preciso y sencillo. Los demás aparatos sirven para determinar la dureza short de goma, plástico o textiles. Short. La dureza short es un valor característico del material de trabajo para elastómeros y plásticos. Los medidores de dureza short para goma y materiales de trabajo similares están compuestos de un lápiz cargado por resorte, cuya elasticidad cuando penetra en la prueba sirve como medida para la dureza short correspondiente, que se indica en una escala de 0 short, 2.5 milímetros de penetración, hasta 100 short, 100 milímetros de penetración. Brinell. La medición de dureza desarrollada por Brinell suele usarse para metales blandos y de dureza media, aceros de construcción no aliados o aleaciones de aluminio, para madera y materiales de trabajo con estructuras irregulares, como hierro fundido. Para ello se presiona una bola de acero o de material duro con una fuerza de medición definida en la superficie del material de trabajo. Vickers. Su nombre lo recibe de la constructora británica de aviones Vickers. Se miden materiales de trabajos duros, pero también se miden la dureza de materiales de pared delgada o endurecidos superficialmente y en zonas marginales. A diferencia de la medición de dureza Rockwell, se presiona una pirámide de diamante equilátera con un ángulo de apertura de 136 grados, con una fuerza de medición definida en el material de trabajo. Rockwell. La dureza Rockwell HRC de un material de trabajo se define por la profundidad de penetración de una probeta de ensayo de diamante con forma cónica. Con una fuerza de medición definida se precarga este cono con un ángulo de 120 grados en la superficie del material de trabajo. La profundidad alcanzada por el penetrador sirve como plano de comparación. A continuación se presiona el penetrador con la carga principal durante un máximo de 6 segundos. Después se elimina la carga principal manteniendo solamente la precarga. La diferencia de las profundidades anteriores y posteriores a la carga principal es la medida para la dureza Rockwell del material de trabajo. Tipos de medidores. Medidor de dureza PCE-HT450. El medidor de dureza es un instrumento de medición analógico que sirve para determinar la resistencia del hormigón. Este medidor de dureza usa el principio de la medición de Smith. En este principio de medición, la energía cinética del medidor de dureza impacta al hormigón. El rebote resulta que permite al medidor de dureza determinar la resistencia del hormigón. Medidor de dureza PCE-DDA. El medidor de dureza digital es un dispositivo práctico para la medición de la dureza short del caucho, gomas, plásticos y otros materiales no metálicos, fabricado con excelentes materiales. Este medidor de dureza digital se utiliza short A, especialmente para gomas blandas, elastómeros, caucho natural, neopreno, resina de poliéster, PVC blando, cuero, etc. Medidor de dureza PCE-DX-AS. El medidor de dureza PCE-DX-AS se utiliza para la medición de dureza superficial short A del caucho, gomas blandas y elastómeros. El medidor de dureza está compuesto de una sola pieza con el cabezal de medición y un reloj antideslumbrante de 360 grados. División de escala 1, precisión más menos 2 grados de dureza.
Medidores de dureza PCE-DDD10. El medidor de dureza PCE-DD10 Short D para el termoplástico se pueden utilizar como equipo portátil para la medición in situ en un laboratorio junto con un puesto de prueba. El medidor de dureza se compone de un cabezal con un indicador digital y una resolución de 0,1 unidades de dureza. Transmisión por interfaz USB, uso móvil y fijo y para la medición individual y mediciones en serie. Medidores de dureza PCE-2500N. El medidor de dureza para metales PCE-2500N destaca por su manejo sencillo. Sin embargo, el medidor de dureza para metales no es más grande que un bolígrafo convencional. Esto permite al usuario realizar las mediciones en cualquier lugar. Medidor de dureza PCE-DDO10. El medidor de dureza para goma blanda PCE-DDO10, dureza Short, cero de productos de caucho. El medidor de dureza de goma blanda muestra los valores de medición en una pantalla. El rango de medición del medidor de la dureza abarca de 0 a 100 Short. Medidor de dureza PCE-900. El medidor de dureza LIP mide la dureza de 9 diferentes metales según el método de percusión D. Esto significa que el medidor de dureza LIP usa el percutor que impacta sobre una superficie metálica y según la intensidad de rebote se calcula la dureza del material. El medidor de dureza de metales en 5 diferentes escalas de dureza: el HRC, HRB, HB, HV, HCD. Método de medición por percutor, pantalla LCD. Medidor de dureza Barcol PCE-1000N. El medidor de dureza Barcol sirve para comprobar la dureza. El medidor de dureza Barcol sobre todo se utiliza en el sector del aluminio, aunque es posible hacer mediciones en otros metales como por ejemplo en el cobre y en el plomo. Este medidor de dureza también se puede utilizar en otros ámbitos como la comprobación de la dureza en plásticos duros o materiales de plásticos reforzados con fibra de vidrio. Máquinas de medición por coordenadas. Máquinas de medir por coordenadas MMC. Es una máquina de medición por coordenadas empleada por componentes móviles que trasladan a lo largo de guías con recorridos ortogonales. Para medir una pieza, determinación de las coordenadas X, Y y Z de los puntos de la misma. Utiliza el principio de funcionamiento de registro de una pieza con una técnica de medición punto a punto, el cual se le asigna a cada punto de coordenadas 1, 2 o 3, referidas a un sistema de coordenadas en 3D origen común. Industrias más relevantes donde se utiliza la MMC. En esta se utilizan la automotriz, la aeroespacial, generación de energía, estampado y moldes. Máquina de cantilever. Las primeras de ellas es la máquina de cantilever. Consta de 3 componentes móviles a lo largo de 3 guías perpendiculares entre sí. El sistema de palpado va solidario con el primer componente, el cual se mueve verticalmente respecto al segundo, y ambos se desplazan respecto al tercero horizontalmente. Este además se mueve horizontalmente con respecto a la base de la máquina a través de unas guías y se encuentra apoyado a un solo extremo. MMC de puente móvil. Otro tipo de máquina sería la MMC de puente móvil.
Tiene tres componentes que se mueven a lo largo de guías perpendiculares entre sí, y el sistema de palpado va solidario con los primeros de ellos. Estos primeros además se mueven verticalmente respecto al segundo y juntos se mueven horizontalmente respecto al tercero. Este último se apoya sobre dos columnas, las cuales reposan en lados opuestos de la base de la máquina y se mueven horizontalmente respecto a la base sobre la que se sitúa la pieza. Pórtico de Gangry. Se encuentra compuesta por tres componentes que se mueven a lo largo de guías perpendiculares entre sí, estando el sistema de palpado fijo al primer componente, el cual se encuentra posicionado y se mueve verticalmente respecto al segundo. El conjunto del primero y del segundo se mueven horizontalmente respecto al tercero, y este se mueve horizontalmente sobre dos raíles encajados en la base de la máquina, uno a cada lado de esta. Columna une en ISO. El movimiento horizontal se realiza mediante la mesa en la que se sitúa la pieza y el sistema de palpado se desplaza verticalmente sobre una columna fija. Esta configuración puede dar lugar a una precisión para al tener una estructura con forma de C, puede verse afectada por las variaciones térmicas. Brazo horizontal une en ISO. Finalmente, el último tipo de MMC que se contempla en esta clasificación sería el brazo horizontal, que a su vez puede contar con diferentes configuraciones, con cabeza móvil, con mesa fija y plato giratorio o con mesa móvil, entre otras. La primera de ellas, de cabeza móvil, está compuesta por tres componentes que se mueven a lo largo de guías perpendiculares entre sí. El sistema de palpado va fijo al primer componente y se mueve horizontalmente respecto al segundo.